Buenos días. Señor, queremos darte gracias por tu cuidado. Quiero darte gracias por la manera en que nos sostienes en el diario vivir y que ni hemos recordado que lo haces. Quiero darte gracias por reunirnos esta mañana aquí temprano, aún con el frío. Pero gracias porque tu mano está sobre el frío. Lo diseñaste y trae bienestar a nosotros. Gracias por esta buena mañana para leer tu palabra, para meditar, porque nos hace revisar nuestros caminos y descubrir si estamos en tus caminos, Señor. Y es la manera que nos ayuda, Señor. Gracias porque tu palabra, fuente inagotable para verte, para reconocernos en ti, Señor, al leer tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. ¿Alguien es judío de nacimiento? No. No, qué cosa no. Bueno, ¿alguien es gentil? Eso quiere decir una expresión que se usaba para decir como usted no es de la nación judía, entonces usted es un gentil. Entonces, esta mañana hay gentiles, sí, ya descartados que no hay judíos. Bueno, realmente para los judíos, en los tiempos de Jesús era una cosa muy valiosa y de hecho hasta el día de hoy sigue siendo muy valioso. Así que la pregunta esta mañana es como las ventajas de ser judío o las ventajas nosotros de ser gentiles, ¿no? Y uno pensaría en los judíos y cómo es esa nación, cómo ha sido la nación en todo el tiempo de la historia. Orlando, ¿qué le ha pasado a esa nación? Ok. ¿Qué más ideas tienen de Israel hoy? Sí. ¿Perdón? Pueblo escogido de Dios. ¿Qué? Todo el tiempo vive en guerra. Y son los mejores en hacer armamento. ¿Cómo les ha costado pelear su tierra, cierto? Y si uno piensa en el Dios de ellos, ¿usted confiaría en el Dios de los judíos? Pues yo de pronto pensaría que no, porque ese Dios de los judíos no los defiende, o sea, todo el tiempo es batalla y batalla. Pero bueno, estos judíos, para ellos era muy importante, la siguiente, por favor. Para ellos era muy importante la ley mosaica. Es un gran valor para ellos. Es un gran valor para ellos. Y vamos a ir un momento a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. ¿Alguien puede leer el versículo 13, por favor? Romanos 2, 13. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. O sea que los judíos, para él es muy importante que ellos tienen la Torá o la ley mosaica. Es la base por la cual viven ellos. Y buscan a través de la ley agradar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo le quiere contar a los judíos, dice, mire, realmente la ley mosaica, escucharla, ¿sirve o no sirve?
No sirve. ¿Qué es lo que sirve? Hacerla, porque si usted cumple toda la ley, entonces, ¿qué pasa? Pues Dios lo va a justificar. Bueno, ¿y quién puede cumplir la ley? 613 mandamientos minuto a minuto. O sea, es difícil. O sea que en un sentido, ¿qué ventajas tiene tener como pueblo judío la ley? Bien, otra más. ¿Ustedes conocen esta, ¿puede otra? La circuncisión. Entonces todos los niños al octavo día, ¿qué hacen? Los circuncidan. Y entonces esa es una señal de ser judío. ¿Ok? Pastor, esa señal de circuncisión. Pastor, ¿nos puedes decir un poquito de qué era esa señal de la circuncisión? Pastor, sí, está bien. Ok. Entonces no era un pacto invisible, pero todo el mundo sabía que se había realizado y tenía que hacerse al octavo día. Y entonces ser circuncidado, entonces también, ¿qué producía el judío? O sea, yo también. Pues miren ahora en Romanos, ahí en el capítulo 2, versículo 25. Leo en esta versión. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. La ley de Dios, perdón, si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. O sea que para un judío podía sacar pecho y decir, no, yo fui circuncidado al octavo día, como dice la ley. Pero si no cumplía la ley, entonces la circuncisión. Sirve. ¿Recuerdan las tres cosas? La primera, ¿cuál es? La ley. Tenemos la ley. La segunda, ¿cuál es? La circuncisión. Y la tercera, yo soy descendiente de Abraham. ¿Y de qué vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Pues pareciera que ninguna, ¿cierto? Vamos a ir un momento y saltamos a Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Versículo 4. Ellos, el pueblo judío, son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos adoptivos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos,
les dio la ley, les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Cristo, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. ¿Qué nación ha recibido promesas? Los judíos. ¿Qué nación le abrieron el mar para que cruzara? ¿Qué nación tenía la presencia visible de Dios en medio de su nación? O sea, es una nación súper privilegiada, una nación con grandes hechos maravillosos, don Orlando. Pero ellos han experimentado a Dios. Es una nación que ha experimentado a Dios. ¿Ustedes estuvieron, les gustaría haber estado en el monte cuando dio la ley? O sea, ellos fueron los únicos. Ellos son ese pueblo increíble, único en la nación de Israel que ha experimentado esas cosas. Pero es interesante que aún, ¿qué pasa de esa nación? El Mesías. Esa nación se da el lujo de decir que el Mesías es judío. Es más, gracias. La siguiente. Es más, el Cristo, el Mesías, nació dentro de la nación judía. Le tocó aprender la ley. Es más, al octavo día fue circuncidado. Es más, es descendiente de Abraham. ¿Qué ventaja tiene? Dios proveyó un Salvador para mí y decidió levantar una nación, la nación de Israel. Dios decidió levantar una nación, la nación de Israel, para mí. ¿Puede creerlo eso? Dios levantó una nación, hizo milagros poderosos, abrió el mar, hizo unas cosas increíbles que solo esa nación experimentó, para que yo hoy tenga el perdón de pecados. ¿Será importante la nación de Israel? Y bueno, me hizo recordar una canción, realmente un himno de mi infancia. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu sangre sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los villanos
ya eres la palabra, eres la historia, Eres la historia inolvidable, porque tu ser gracias, y la noche y todo lo que hay, pero más por ti, pero más por tu Bien, volvemos otra vez. Estamos viendo esta mañana sobre la ventaja de ser judío o la ventaja de ser un gentil. Un gentil es aquel que no pertenece a la nación judía. Y era un término también de discriminación. Pero esa característica era porque el gentil no tenía la ley mosaica, era propia solo de Israel. Pero la escritura dice que escuchar la ley y no hacerla no sirve. Si hace la circuncisión, gracias, al octavo día, pero si no cumple la ley, tampoco sirve. Es más, si usted es descendiente de Abraham, pero y la ley no la cumple, no sirve de nada. Es un orgullo poder decir soy judío, descendiente de Abraham, tengo la ley mosaica, no se la dio a ninguna nación, me la dio a mí, y fui circuncidado al octavo día, tengo una señal invisible de un pacto de Dios. Entonces volvemos a la pregunta, entonces ¿cuál es la ventaja? En Romanos capítulo 3 versículo 1, y es la pregunta, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Si tener la ley mosaica, si tener la circuncisión, ser descendiente de Abraham, pues no sirve. Entonces pareciera que no sirve para nada ser judío. Pero vamos a leer el versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 2. No, claro que sí. Sí hay ventaja. Porque el mensaje de Dios se le confió a los judíos antes que a nadie. ¿Alguien tiene otra versión de ese texto? Romanos capítulo 3, versículo 2. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Y versículo 3, aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejara de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Una nación, como decía don Orlando, que ha pasado por varios imperios, entonces como que las promesas de Dios no sirven. Y para ese tiempo, bajo el imperio romano, con una libertad y semiautónoma, un gobierno semiautónomo de Israel, pero estaba sujeto a Roma. Entonces los judíos podían percibir que Dios no hacía nada por ellos. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron con lo que se les confió?
Porque, ¿qué dice el versículo 2 que hizo Dios? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? A ellos les confió. Me impresiona la palabra confiar, es la misma palabra fidelidad, es la misma palabra fe. Dios les confió a ellos. Pero ¿qué hicieron ellos con el mensaje que Dios les dio? ¿Creyeron el mensaje? No hicieron nada con él. Pero Dios se lo confió a ellos. ¿Cómo veía Dios a Israel? Pues vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tienen? Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. ¿Y qué hizo Dios? Nos encargó que anunciáramos a todo el mundo esta buena noticia. ¿Cuál? Que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Dios toma una nación, se revela poderosamente, vive entre ellos y les encarga el mensaje. ¿Cómo respondió esa nación? ¿Qué ha hecho Dios en este tiempo? Pues usted no se reconoce en la foto, pero está ahí. Es nuestra comunidad. ¿Qué hizo Dios con esta comunidad? Pues ya estamos unidos a Cristo. ¿Para qué nos unió a Cristo? Nos encargó ese mensaje. La Escritura dice que el Antiguo Testamento fue escrito para que no hagamos como ellos hicieron. Hoy el Señor, a nosotros, usted que está esta mañana aquí, a mí me encargó ese mensaje. Mire este otro texto. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que Él es el poder mismo de Dios. Como dice las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para el mundo para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Corintios. Hay muchos sabios, filósofos, inteligentes entre nosotros. ¿Cierto que a rato creeríamos que no somos como los adecuados para llevar el mensaje de Dios?
pero no es con sabiduría humana. Dios le eligió a usted, más a mí, y me encargó ese mensaje que un día un pueblo no usó. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos a responder a lo que Él nos confió? ¿Cómo vamos a responder a lo que Él nos confió? Bueno, está bien congregarnos el domingo y pasar tiempo juntos, pero nos confió el mensaje. ¿Y usted ha predicado el mensaje de la cruz aquí? A los que se pierden aquí. Es que ser luz en la luz, eso brilla demasiado. Es mejor ser la luz en las tinieblas. Ese pueblo no tuvo en cuenta el mensaje de Dios. Y nosotros decimos que sí, nosotros somos los gentiles que sí atendimos el mensaje de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer con ese mensaje? Se nos confió. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Lo de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre. Y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Cuando de gracia de pronto me cubrió. El pecado se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí ahora soy libre y ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy
os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. Más el Dios. Creo en tu iglesia.
resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti. Una vez más, creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Señor, esto es lo que declaramos y confesamos. Creemos en ti, Jesús. Creemos que eres el perdón de los pecados. Creemos que eres el poder de Dios. Creemos que eres la sabiduría de Dios. Creemos que eres el Hijo de Dios. Creemos que tienes la naturaleza misma de Dios, la imagen misma en su sustancia. Creemos que eres sanador, que eres restaurador. ¿Quién como tú, Jesús? Eres Dios mismo. Y reconocemos que tú eres el Señor. Tú eres Dios. ¿Quién como tú, Señor? Hoy reconocemos que eres el Señor de esta congregación en Normandía. Nos encargaste tu mensaje. Aquí estamos, Señor. Creo en ti, Jesús.